Y quiero retomar la regla de L'Hopital que iniciamos la vez pasada y que es una herramienta muy valiosa para calcular algunos límites que de otra manera resultarían muy complicados. Y aquí generalmente se trata de querer calcular el límite de un cociente f entre g cuando x tiende a a. Y que además se cumplen o bien que ambos límites son cero o que ambos límites son infinitos, tanto del numerador como del denominador. Si nuestras funciones f y g son suficientemente suaves, con lo cual nada más quiero decir que son derivables cierto número de veces, entonces calcular el límite de f entre g se reduce a la tarea de tratar de calcular el límite de la derivada de f sobre la derivada de g. Y aquí hacemos una observación que si en estos cálculos obtenemos cualquiera de las cuatro formas que están ahí, 0 entre k, k entre 0, infinito entre k y k entre infinito, esas no son formas indeterminadas, porque la primera y la última, el límite de 0 entre k o k entre infinito, donde k es una constante, ojo, diferente de 0, el valor del límite de una forma que es 0 entre k o k entre infinito es 0. Y de las otras dos, el límite, el valor de un límite cuya forma es k entre 0 o infinito entre k, no existe, ¿no? Y lo mencionamos porque pues, posiblemente vamos a encontrar esos casos. Y ya vimos varios ejemplos de esto la vez pasada, pero los ejemplos que manejé la vez pasada eran para este caso, para la forma 0, para la forma 0 sobre 0. Y ahora lo que quiero
es incluir también el caso infinito entre infinito. Entonces, vamos a ver estos ejemplos. Sí, un ejemplo como este de 2x cuadrada menos x entre 3x cuadrada cuando x tiende a infinito, eso nos aparecía cuando hablábamos de las asíntotas de una función racional. Y sí sabemos calcular este límite sin la regla de L'Hopital, porque simplemente nos fijamos cuál es la potencia máxima de x que hay en el denominador, que es x cuadrada, y entonces dividimos el numerador entre x cuadrada y también dividimos el denominador, perdón, entre x cuadrada. Y eso nos da el límite. Arriba nos quedaría 2 menos 1 sobre x. Y abajo nos quedaría 3 más 1 sobre x cuadrada. Y este límite claramente es 2/3. Ahora podemos calcular este límite pues, de una manera más sencilla. Y ojo que sí, si calculo el límite del numerador, es infinito. Y el límite del denominador es infinito. Entonces sí puedo aplicar la regla de L'Hopital. La derivada de 2x cuadrada menos x pues es 4x menos 1. Y la derivada de 3x cuadrada más 1 es 6x. Otra vez, aquí el límite del numerador es infinito y el denominador también es infinito. Entonces puedo aplicar nuevamente la regla de L'Hopital. Ahora la derivada de lo de arriba es 4 y la derivada de lo de abajo es 6. Y este límite pues es lo que encontramos hace rato, 2/3. Muy bien. Aquí en el segundo no sé por qué dice x menos 1. Olvídense de eso. Antes de aplicar L'Hopital, pues tengo que ver otra vez aquí que efectivamente el límite de lo de arriba es infinito y el límite de lo de abajo es infinito.
porque si no, no puedo aplicar la regla del L'Hopital. Ahora la derivada de lo de arriba es 12x más 5 y la derivada de lo de abajo es 8x más 2. Otra vez, esto resulta en la forma indeterminada infinito sobre infinito. Entonces puedo aplicar L'Hopital otra vez. Y si derivo, obtengo 12 y abajo 8. Y este límite es 3 medios, ¿no? O sea, aquí en realidad no tenemos nada nuevo porque son funciones racionales y nosotros de alguna manera ya habíamos trabajado esto. Ahora ya no son funciones racionales. Ahorita, por ejemplo, es logaritmo de x entre e a la x. Pues aquí también es muy importante que tengan presente las gráficas de estas funciones, o por lo menos las propiedades que tienen el logaritmo y la exponencial. Y el logaritmo crece desmedidamente cuando x se hace grande y la exponencial también. Entonces, sí procede el método del L'Hopital. La derivada del logaritmo es 1 sobre x. Y la derivada de la exponencial es ella misma. Ahora fíjense, ahora si tomo x como infinito, lo de arriba tendería a 0. Y lo de abajo a infinito. Podríamos pensar que es este caso, pero tendría que tomar k igual a 0, pero aquí dice que k es diferente de 0. Sí, entonces ahorita no sé bien qué es esto. Pero si lo reescribo, ahora no estoy usando L'Hopital, nada más estoy reescribiendo lo que tengo ahí de otra forma. Paso la x abajo, que es lo mismo. El 1 sobre x lo puedo poner como 1 sobre x por e a la x. Y ahora el límite de lo de arriba es 1, es una constante. Y el límite de lo de abajo, cuando x se hace muy grande, pues también se hace muy grande. Ahora sí tengo este caso con k igual a 1.
De modo que el valor del límite es 0. Entonces, este límite es 0. Otro ejemplo diferente. Aquí otra vez es claro que arriba y abajo queda infinito. Entonces sí se puede aplicar el L'Hopital. Y pues la derivada e a la 3x, regla de la cadena, es e a la 3x por la derivada de 3x, que es 3. Y la derivada de x cuadrada es 2x. Sigue siendo de la forma infinito sobre infinito. Vuelvo a derivar. La derivada de lo de arriba es e a la 3x, regla de la cadena, otro 3, me queda 9 sobre 2. Y ahora, este límite, fíjense, este límite es de la forma infinito sobre 2. Sí, aquí con k igual a 2 es un límite que no existe. Que lo podemos expresar de esta manera. Y como infinito no es un número, sino un símbolo, pues este límite no existe, o bien podemos expresarlo como infinito, que no es un número, sino es un comportamiento. Aquí pues va a ser al revés. Aquí también, en este ejemplo, los dos son infinito. Ahora derivo el de arriba, 4x cúbica, derivo el de abajo, regla de la cadena, e a la 2x por la derivada de 2x, que es 2. Sigue siendo infinito sobre infinito. Aquí voy a tener que derivar muchas veces. 4x cúbica, la derivada es 12x cuadrada. Abajo e a la 2x, la derivada, regla de la cadena es otro 2, me da 4. Sigue siendo de la forma infinito sobre infinito. A ver. A ver, dejen ver. No, este no era.
Según yo era así. Y sigue siendo de la forma infinito sobre infinito. A veces en el proceso de usar la regla del hospital, a veces las cosas cambian. Eso lo veremos en un ejemplo más adelante. Pues aquí tengo que derivar nuevamente 24x e a la 2x 8. Sigue siendo de la forma infinito sobre infinito. Pero finalmente, como voy a terminar, o sea, bueno, espero. La derivada de lo de arriba es 24. Y la derivada de lo de abajo es esto. ¿Sí? Y ahora es de la forma una constante 24 sobre infinito. Con k igual a 24 es de esta forma. Entonces, este límite sí lo puedo calcular y es 0, ¿no? Ahora la cosa se pone más interesante. Porque si se fijan, aquí en todos estos ejemplos de arriba, x se hacía tender a infinito. Pero en estos dos últimos ejemplos que tenemos acá, ya no. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver el segundo, que es un poco más fácil. Bueno, yo creo que es más fácil. El segundo era el límite cuando x tendía a 1 de logaritmo de x sobre raíz de x menos 1. Y sí está claro por qué tomo el límite cuando tiendo a 1 por la derecha, porque si tomo valores menores que 1, voy a tener problemas aquí en la raíz. Me va a quedar una raíz negativa, ¿no? De un número negativo. Entonces, por esa razón, tuve que tomar aquí el límite nada más de un lado.
Vamos a ver qué tipo de límite es este. Pues el numerador, cuando me acerco a 1, es 0, ¿no? Logaritmo natural de 1 es 0. Y abajo, cuando me acerco a 1, también voy a obtener la raíz de 0, voy a obtener 0. Entonces es un límite de la forma 0 sobre 0. Entonces sí puedo aplicar L'Hopital. La derivada del logaritmo es 1 sobre x. Y la derivada de la raíz cuadrada de x menos 1, pues es regla de la cadena, un medio x menos 1 a la menos un medio. Y esto lo voy a reescribir. A ver. Uy. Esto lo voy a reescribir de qué manera. Lo voy a reescribir de esta manera. El 2 que está acá abajo va a pasar arriba. Y también el x menos 1 a la menos un medio lo voy a pasar para arriba. Y entonces abajo nada más voy a dejar x. Y ahora el límite de lo de arriba es 0. Porque va a ser 2 veces la raíz cuadrada de 0. Y el de abajo es 1. Entonces 0 entre 1 es 0. Este de aquí, pues les recuerdo un poco la gráfica de la función tangente. Ah, caray.
aquí es 0. Aquí es pi medios. Acá es menos pi medios. Oh. Más o menos se ve así la función tangente de t. Entonces aquí tengo que también tomar un límite lateral porque suceden cosas diferentes cuando me acerco a pi medios por la izquierda o por la derecha. No es lo mismo, ¿no? Esta función tiene una asíntota vertical en pi medios. Entonces, a esta función, si me acerco yo a pi medios por valores mayores, a la derecha de pi medios, pues básicamente me da menos infinito. Y con el denominador sucede algo similar. La tangente de 3t de modo que sí puedo yo aplicar, bueno, obtengo algo con cociente de infinitos. Entonces sí es aplicable la regla del L'Hopital. Entonces, en este caso es un poco más complicado. La derivada de la tangente es la secante cuadrada de t y la derivada del denominador pues también es básicamente la secante cuadrada de 3t, pero por la regla de la cadena me queda aquí un 3. Esto otra vez es indeterminado. Solo que ahorita, si quisiera yo seguir con el procedimiento de la regla del L'Hopital,
tendría que derivar, para empezar, este término de acá arriba. Y eso se me complica, ¿no? Porque la derivada de la secante cuadrada es 2 veces la secante. Sí, acuérdense que esto es la secante de t al cuadrado. Entonces, por eso queda al derivar, este 2 se coloca aquí al frente. Entonces queda 2 veces la secante de t. Pero luego, regla de la cadena, me dice, pero multiplica por la derivada de lo de adentro. Y eso me da otra secante de t y me da una tangente de t. Y eso nada más para la parte de arriba. Me queda algo bastante complicado. Y abajo también, ¿no? Porque abajo pues tengo 3 veces la secante de 3t al cuadrado. Entonces la derivada de esto es 3 por 2 la secante de 3t, luego por la derivada de la secante, que es secante por tangente, híjole, ya ni me cabe aquí. Y luego por la derivada de 3t, o sea, por otro 3 aquí. Como ven, pues eso ya está complicadísimo. O sea, era más fácil esa expresión original que lo que estamos obteniendo. Entonces no vamos a seguir ese camino. Nada más quería mostrarles los vericuetos. Entonces, mejor aquí nos acordamos de la relación entre las funciones secante y coseno. Entonces, y siempre es más fácil trabajar con las funciones coseno y seno. Entonces, por ejemplo, lo que tengo arriba, pues es 1 sobre coseno cuadrado de t. Lo que tengo abajo es 3 sobre coseno cuadrado de 3t. Que eso me queda como el coseno cúbico, no, el coseno cuadrado, perdón, el coseno cuadrado de 3t sobre 3 veces el coseno cuadrado de t.
que sí es una forma indeterminada porque lo de arriba es cero y lo de abajo también. Entonces lo derivo una vez más. La derivada de lo de arriba, acuérdense que es el coseno de 3t al cuadrado, entonces queda dos veces el coseno de 3t por la derivada del coseno, que es el seno. Pura regla de la cadena. Y por la derivada de 3t. Y abajo tengo el coseno de t al cuadrado. La derivada es dos veces el coseno de t. Ah, pero aquí me faltó un menos, ¿verdad? La derivada del coseno es menos el seno de 3t. Me faltó un menos arriba. Igual ahorita aquí la derivada del coseno es menos. La derivada de t es 1. Ahora voy a cancelar este 3 con este 3. Y también voy a cancelar este menos con este otro menos que está acá. Entonces, lo que tengo, lo que tengo abajo lo que tengo abajo es el seno de 2t. Si se acuerdan de la fórmula del ángulo doble, el seno del 2t es dos veces el seno de t coseno de t. Y lo de arriba también es lo mismo, bueno, es una fórmula de doble ángulo, nada más que en este caso el doble del ángulo 3t pues es el ángulo 6t. Y sigue siendo de la forma 0 sobre 0. Derivando el seno de 6t, la derivada es 6 coseno de 2t, de 3t, sí, la derivada del seno de 6t es
y la derivada del seno de 2t y ahora finalmente esto ya no es una forma indeterminada, porque ahora el coseno de 6t cuando t tiende a pi medios y también el coseno de 2t y esto es 3. Y este es un ejemplo donde en algunos casos teníamos formas indeterminadas del tipo infinito sobre infinito o menos infinito sobre menos infinito, y en otros casos teníamos 0 sobre 0, ¿no? Este límite simplemente es 3. Bueno, pues aunque se puede decir muchas cosas más de la regla del L'Hopital, pues yo creo que estos casos que vimos, pues son lo básico, lo esencial, y pues si hace falta podremos ver otros ejemplos más adelante, ¿no? Preferiría ahora retomar algo, bueno, algo parecido a algo que ya vimos. Entonces aquí les presento una gráfica, ¿sí? Y esta les digo, no es la gráfica de f, sino es la gráfica de f'. Y queremos ver qué nos dice la gráfica de f', que no tengo aquí ninguna fórmula, no tengo aquí ninguna expresión. O sea, puedo nada más como que adivinar algunas cosas, ¿no? Porque estoy viendo una gráfica y pues no es muy fino el reticulado. Y quiero ver qué puedo decir de f, de la función f asociada. Entonces, pues lo que veo aquí es algunas cosas básicas. El dominio de f',
Pues así como está dibujado, básicamente es el intervalo menos 1, 3. Si fuera de ese intervalo, no sé nada de f'. No sé qué sucede con f', no sé. Um, pues sí veo, aprecio aquí que f' es continua. En, en el intervalo abierto menos 1, 3. Puedo trazar su gráfica sin tener que levantar el lápiz, ¿no? La puedo trazar. ¿Qué más puedo ver aquí en la gráfica? Pues déjenme aquí resaltar que este es el eje X. Sí, voy a dibujar también el eje Y. A ver. Ahí están los ejes. Entonces, yo lo que veo es primero, bueno, otras cosas que puedo apreciar sin mucho es que f', nada más es un comentario, f' no es periódica o no. En la parte que yo veo, y tampoco no es simétrica o algo así. No es simétrica ni respecto al eje Y, ni respecto al origen, ¿no? No hay ningún... Ahora, ¿qué puedo ver yo? Pues lo que puedo ver es que f' es, y voy a poner menos, es negativa en el intervalo menos 1,0. También, sí, porque la gráfica está debajo del eje X. También observo que f' es negativa de 0 a 2. La gráfica está debajo del eje X. Y finalmente, f' es positiva de 2 a 3. Y claro, observo que f' de 0 es 0 y también f' de 2 es 0. Y esto ya me dice cosas respecto a la función f. Esto me dice que en este intervalo f decrece.
en ese intervalo la función f, que es la que quiero caracterizar, decrece por ser la derivada negativa. Aquí también la derivada es negativa. Entonces, la función decrece en el intervalo 0,2. Aquí es positiva, entonces la función f crece. Y estos dos hechos también me dicen que la función f tiene tangentes horizontales. O sea, las tangentes de f en 0 y en 2 son horizontales. Ok. Entonces ya sé de la función f, pues ya averigüé varias cosas. ¿En qué intervalos crece o decrece? ¿Y en qué puntos la tangente a la función f es horizontal? Ahora, hay algo más que yo quiero averiguar porque esto de que la función crece o decrece, pues está bien, pero es un poco vago, ¿no? O sea, piensen ustedes en una función que decrece, pues a mí las imágenes que se me presentan, pues esta es una función que decrece, que conforme avanzo de izquierda a derecha, los valores de la función van disminuyendo. Pero pues también podría ser la función así. Aquí también, conforme avanzo de izquierda a derecha, los valores de la función disminuyen. ¿Sí? Entonces, esto, digamos, son los casos de funciones que muestran decrecimiento, ¿no? Y pues yo quisiera saber, en el caso de mi función,
cuál de estos tipos o si hay otro tipo de decrecimiento tengo. Y lo mismo para crecimiento, ¿no? O sea, una función puede exhibir crecimiento de esta manera, que ahora los valores de la función aumentan conforme voy de izquierda a derecha, pero también puede ser así. Esto es crecimiento, ¿no? Ahorita no sé por qué esto no quiere. Sí, entonces esas son cosas que aquí aún tengo que averiguar cómo son. Sí, o sea, este decrecimiento que tengo aquí, este otro acá y este crecimiento que tengo acá, pues tengo que averiguar cómo son. Por ejemplo, aquí observando otra vez la gráfica de f', yo puedo ver no solamente que en el intervalo -1, 0, aquí habíamos dicho que f' es negativa en el intervalo de -1 aquí a 0, pero también veo que es creciente, ¿no? Ay, 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 no, no quiero aumentarle. F' es creciente. En el intervalo -1, 0, y eso va a ser importante. Si sigo observando el comportamiento de f', me doy cuenta que a partir de 0 empieza a decrecer. Y hay un punto hasta donde decrece, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí a ojo, hasta este punto decrece. F' es decreciente en el intervalo 0 a, y les voy a decir quién es este punto, es 4/3. Y después de 4/3, observo aquí que la función f' es creciente otra vez, ¿no? De 4/3 en adelante
la función f' crece. Y eso veremos que se va a ver reflejado en cómo son estos, cómo crece f, cómo decrece f, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a dejar para la próxima ocasión. Voy a suspender la grabación.